diálogos tuvimos para fortalecer este discurso. Yo quiero empezar el programa de hoy hablando de la espiral del silencio, un discurso dedicado a Paulina. A Paulina, dediquémosle este discurso a Paulina, que acabó su tesis de maestría, y esto es algo que hay que celebrarle a cualquier persona, terminar una tesis, terminar algo, tener la voluntad de terminar un trabajo, es algo que se debe aplaudir, digo yo. Y ella me enseñó qué es la espiral del silencio. La espiral del silencio es digamos que es una teoría, pero fáctica, o sea, basada en hechos, que dice que el ser humano, o sea, tú y yo, prácticamente somos seres humanos, tememos a la soledad, tememos al ostracismo. Entonces, cuando hay ideas populares o, digámoslo, hegemónicas, los que de repente no creemos del todo en esa idea, muchos nos quedamos callados porque no queremos ser censurados ni aislados. Y hoy en día, esta espiral del silencio, pues, está en nuestros bolsillos con el teléfono celular en la almohada. Entonces nos autocensuramos y además muchas de esas veces en las que nos autocensuramos es porque grupos de poder, tanto políticos como económicos, pagan bodegas. Muchas bodegas nos están oyendo, tanto de robots como de perfiles falsos que lanzan campañas para darle a entender a la comunidad de que su pensamiento es popular. Y hay muchos incautos, tú y yo también, que al ver ese tipo de campañas para formar parte de algo, decimos, sí, eso es lo mío, aunque sea una mentira. Y esa es la realidad no solo del país, sino del mundo. ¿Quién mejor para hablar de esto que Hanna Escobar? Porque Hanna Escobar, además de ser poeta y química farmacéutica, es una que en la red social X da la pelea, como hemos dicho ya en este programa, como un pulso directo con algunas bodegas y perfiles falsos, y se ha encargado también de visualizar quiénes son esos perfiles falsos y enseñarnos a cómo visualizarlos. Yo vi que una de tus últimas publicaciones decías, vea, para detectar un perfil que es más o menos falso, es así, así, así. Hanna, sería muy bueno que comenzáramos el programa con que tú le cuentes a la comunidad cómo hace uno para detectar un perfil falso en X. Pues en realidad hay programas, obviamente hay software que sirve para eso, pero pues uno no va a pagar un software para habitar sus redes sociales, no tiene sentido si son sus cuentas personales, pues ¿para qué? Hay personas que se dedican a eso, de hecho, como en su día hay muchos periodistas que se dedican a rastrear esas matrices de desinformación y hay software para hacerlo, pero pues también se puede hacer manualmente, como que se puede tener en cuenta algunos detalles para hacerlo de forma muy manual, muy caserita, pues con uno mismo en su cuenta. Y lo que pasa es que tampoco hay que confundir las cuentas, o sea, no todas las cuentas de bodega son bots. Los bots pueden ser masivos y tienen mensajes programados que además responden a cierto tipo de palabras, a cierto tipo de comentarios y responden con mensajes que parecen muy estructurados, de hecho, pero están automatizados. De a poco X, por ejemplo, ha ido sacando que te dice, algunas cuentas ya lo tienen, como que esta cuenta es automatizada por tal persona. Yo, por ejemplo, en estos días expuse varias que eran automatizadas por ese man @donizquierdo. Tenía varias cuentas que son automatizadas desde su cuenta, pero X todavía no lo ha hecho con todas las cuentas, entonces muchas todavía son automatizadas y no sabemos la raíz de esa automatización. Pero también hay trolls. Hanna, perdón. Dale. ¿Qué quiere decir automatizada? ¿Que la inteligencia artificial las escribe o qué? Sí, yo tengo la cuenta automatizada y ya tengo como el cronograma, lo que voy a postear y la manejo desde una fuente, o sea, como desde una cuenta central. Pero también hay trolls. Sí, se automatiza la comunicación. También hay trolls que son diferentes a los bots y los trolls muchas veces sí son personas detrás de cuentas que se dedican a funar gente o a trolear gente o a molestar gente simplemente por incomodarla. Eso es muy común en las redes. Eso surgió, creo, si no estoy mal, como en las épocas de 4chan y Reddit, o sea, sobre todo como esa comunidad de Reddit que también estaba en 4chan,
se dedicaban básicamente a trolear y eso es muy viejo. De hecho, cuando Twitter arrancó, era muy así, o sea, la dinámica de Twitter siempre ha sido muy así, por eso es una red que me parece muy tóxica, de hecho. Y también hay otras que se llaman cuentas marioneta. Las cuentas marionetas son muy interesantes porque, digamos, yo tengo mi cuenta, pero al mismo tiempo tengo 6 o 7 cuentas que administro yo. Entonces, uno las va detectando porque tienen una forma similar de escribir, porque sí las administra una persona. Entonces es como que esa persona se responde a sí misma. Entonces, por ejemplo, yo pongo un post y quiero buscar alcance con mi otra cuenta, que puede ser contraria a mí. Yo misma me respondo y me ataco para yo poder responderme y generar engagement o polarización. Eso pasa mucho. De hecho, cuando yo tuve esa discusión con Esperancita Uribe, la cuenta Esperancita Uribe, que después me di cuenta que tenía otras cuentas, o sea, ahí fueron saliendo las otras cuentas, que eran cuentas marioneta, ella me estaba acusando, esa cuenta me estaba acusando a mí de hacer eso, o sea, ¿cómo es que vos haces, vos te respondes a vos misma para atacarte, vos tenés otras cuentas, vos tenés 1000 perfiles? Y fue muy chistoso porque de esas otras cuentas hay una periodista y una abogada que son personas reales, pero ella la cogió contra esas dos personas y les decía a ellas que era Hannah, o sea, les decía Hannah y las dos le decían, pero pues no, o sea, yo soy una persona real, mira mi nombre, o sea, mira mi perfil en LinkedIn, yo no soy Hannah, soy una persona real. Pero como ellos ya están inmersos en esa dinámica, pues es normal que piensen que todo el mundo está en esa dinámica. O sea, creo que entrar en ese tipo de dinámicas hace que uno se vuelva muy paranoico. Yo no, si yo, por ejemplo, participara de esas dinámicas eh, de esa forma, haciéndolo, no me sentiría confiada de con quién estoy hablando. O sea, yo misma viviría muy, pues, como muy sospechando de todo el que me habla. Porque si yo ya lo hago y ya sé que se hace, entonces voy a sospechar de todos. Y esos tips, pues, son muy sencillos. O sea, por ejemplo, las cuentas que no tienen una personalización. O sea, hay algo que es muy particular en todo ese tipo de cuentas, en términos generales, sobre todo en las de bots y en estas que son cuentas marioneta, que no son personalizadas, entonces no tienen banner o todas tienen el mismo banner, usan un mismo banner y entonces vos ves el mismo banner en muchas cuentas, o no tienen foto, o la foto que tienen es como una foto vieja, borrosa, como si le hubieran tomado la foto a un documento y es rara, y la arroba o el nombre de usuario tiene muchos números o no es personalizado o simplemente asumen el usuario que les da la red cuando crean la cuenta. Entonces, digamos que es normal, por ejemplo, que hay personas que son más boomer y también dejan el usuario que les asigna la red. Y es normal ver cómo otros cuando los atacan les dice, ah, es que vos sos un bot. Y es como, no necesariamente es un bot, tal vez es una persona que no personaliza tantos cuentas, pero lo que sí, por ejemplo, hacen mucho este tipo de cuentas que contribuyen con la matriz de desinformación es reposteo, entonces no tienen ideas propias, contenido propio, su único contenido propio es en las respuestas, que son respuestas agresivas, respuestas polarizantes, pero cuando uno entra y escrolea una vez, solo RT, 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 y un mismo tipo de RT a un mismo tipo de cuentas, a un mismo tipo de contenidos, y lo otro son los seguidores, son cuentas que siguen a muchísima gente, pero los sigue muy poca gente, y cuando entras a mirar los seguidores, te das cuenta que esos seguidores son cuentas de porno, de OnlyFans, cuentas de cripto, de Bitcoin, pues sí, de cripto, y ese tipo de cosas. Y de repente ves uno que otro perfil, pues normal, y ahí te das cuenta como, ah, bueno, esta persona que es normal, que está siguiendo esas cuentas, está en una matriz de propaganda. Eso pasa mucho con políticos, de hecho, uno entra a una cuenta de esas y ve que lo siguen, no sé, lo siguen, sigue a 127 personas, pero a esa cuenta rara y random. Ah, bueno, y lo otro es la fecha de creación. Fue creada en mayo de 2024, ¿cierto? Por ejemplo, fue creada en mayo de 2024 y lo siguen 9 personas. De esas 9 personas, 7 son cuentas de sexcam o cripto y 2 son el congresista David Racero, el congresista Suárez Vaca. Entonces uno dice como, ah, estos congresistas están en una matriz de propaganda, porque ¿por qué ese congresista seguiría una cuenta creada en mayo con 9 seguidores?
Y normalmente eso pasa porque esas cuentas de ellos a veces no las administran ellos mismos o también las administran ellos mismos, pero sus equipos de comunicaciones y pues entran en esas matrices para crecer, para amplificar. Entonces entran en dinámicas de sígueme y te sigo, en grupos de Telegram de sígueme y te sigo, de crecer tus seguidores, etcétera, para sumar volumen. Y eso se relaciona con lo que estaba diciendo Silvio, porque entonces a uno le queda la sensación de que como esa persona tiene 1 millón de seguidores, entonces claro, su voz de repente tiene más sentido o está más validada o ese tipo de cosas que no necesariamente es así. Uno debe mirar es la cantidad, el alcance, que es como la cantidad de reproducciones en las estadísticas, ya X lo muestra. El alcance es realmente a cuántas personas llegaste, porque esas cuentas, por ejemplo, que hacen bulto, no necesariamente tienen alcance. Entonces no importa qué tantos te dieron repost, si realmente es ese mismo círculo y no está saliendo y no hay tanto alcance ni tanto engagement en la publicación. Sí, básicamente así se pueden detectar de forma manual, pero son terribles y tiene que ver un poco con lo que dijo Silvio, el número, del volumen. Entonces el volumen te impresiona, la cantidad de gente, la cantidad de likes, la cantidad de RTs y por eso como que te sientes, no sé, como conminado, no sé, como que te hace, Combinado, sí, pues te impedido. hace como, sí, a creer que eso es lo que tienes que seguir o que ese es el pensamiento correcto o que si vas en contra de eso, tú estás mal. Y cuando uno mira el alcance, realmente el alcance es muy bajo, entonces la realidad es que probablemente sean un montón de cuentas bots las que están haciendo repost y dando like, que no, pues no es orgánico. Y ya, y entonces así uno cae en las matrices de desinformación. Y de hecho hay personas que caen y son personas reales, o sea, personas, genuinamente personas, pero caen en la misma dinámica sin saberlo. Entonces ya solo empiezan a dar repost de contenido que les valida el sesgo de confirmación y su cuenta se llena de ese repost sin que sean un bot. O sea, son personas que en los comentarios van a interactuar normalmente, pero que eligen también no poner su propio pensamiento porque de pronto los juzgan, pero entonces empiezan a dar repost y entran y contribuyen a la matriz de desinformación. Gracias por ese educación que nos proporcionas, Ana, porque yo la verdad, aunque paso mucho tiempo en X, todo esta entramado que tú has explicado es muy complejo para mí. Yo pensaba lo de la espiral del silencio, ¿no? En términos también pues de biología evolutiva, ¿verdad? Es decir, obviamente un individuo, somos una especie gregaria, obviamente, ¿no? Y nos sentimos más fuertes con el grupo, ¿no? Porque al que le hacen ostracismo, al que separan, es finalmente el que terminan convirtiendo en chivo expiatorio o en, ¿cierto? Es el que sacrifican, ¿no? Entonces, cuando la gente sabe, la gente normal, todos nosotros, esperamos a que el grupo, digamos, medimos el clima, ¿no? Primero, para no ser el primer pendejo que se arriesga a decir lo que piensa y de pronto pueda ser utilizado como chivo expiatorio, que es una práctica, pues, desde la antigüedad milenaria, ¿no? Que es ponerle todos los traumas y los pecados del grupo a un individuo y bueno, luego van y lo sacrifican, lo queman y el grupo como que se limpia de esa culpa o de ese trauma que tiene, ¿no? Y hablando de eso, ahí lo estaba compartiendo Silvio, a mí lo que me pasa de ese asunto de la intimidación de la masa es con el asunto de Israel, ¿no? Y me llamó la atención bueno, es una señora que no sé quién es, pero, y dice, a estas alturas, ninguna persona que siga apoyando a Israel puede ser considerada un buen ser humano. Esto no es cuestión de religión, creencias o política, es cuestión de valores, principios, ética, moralidad y humanidad. Entonces, esa gente también que habla con tanta seguridad, ¿no? Con tanta convicción, eso también a mí en lo personal me intimida mucho, porque psicológicamente, ¿cierto? La mayoría de nosotros pues vivimos en medio de la duda. Yo la verdad no sé qué pensar sobre esto, pero esta señora mira ¿cierto? Con la claridad y la convicción de que habla, tiene que saber más que yo, ¿no?
hijo de madre, yo no quiero ser un mal ser humano. Nadie quiere ser un mal ser humano, ¿no? Y entonces no puedo apoyar a Israel. Y bueno, ese es el mundo en el que vivimos, ¿no? ¿Qué piensas? Pienso que en teoría uno puede hacer lo que quiera y apoyar a quien quiera y estar suficientemente preparado para asumir las consecuencias de sus decisiones, sean cuales sean esas consecuencias. Yo en el tema de Gaza, Israel, que he publicado poco, he puesto algunos comentarios en X, tengo muchas consideraciones. Una de ellas es que entiendo que hay un conflicto y los conflictos deshumanizan. Nosotros, de hecho, somos un país en constante conflicto. Y yo tenía esa conversación con mi papá porque cuando estaban con lo de la JEP y el tema de las FARC, yo me alcancé a indignar por la condena, o sea, por el tipo de condenas que estaban dando, y yo decía, pero ¿cómo puede ser que actos que fueron realmente inhumanos, o sea, que fueron inhumanos y los vamos a perdonar así, o sea, los vamos a dejar ser y ya? Y mi papá me decía que vos no podías juzgar como humano a alguien que ya se deshumanizó. Entonces, que tenías que pararte en otra perspectiva y tratar de mirar qué había pasado, porque hay una deshumanización. Entonces, ahí en ese conflicto hay una clara deshumanización y para mí hay cosas de lado y lado, o sea, hay cosas de lado y lado, porque jamás me parece también tenaz, o sea, pues es que no son unos santos ni unas hermanitas de la caridad y también sacrifican mujeres, niños para seguir en su conflicto. Entonces me parece un tema muy delicado, pero adicionalmente me causa otra molestia, otro tipo de molestia, esa conversación de Palestina e Israel, porque esas personas, y sobre todo pienso en las personas de acá, del país, que están tan obsesionadas con esta narrativa que es como importar un problema, que yo entiendo que es un problema del mundo y está bien que discutamos problemas del mundo, pero al mismo tiempo no miran o no quieren mirar hacia el conflicto que está pasando acá, por ejemplo en el Cauca. Es como mágica, ¿qué pasó? Desaparecieron todos los conflictos del país, porque antes estuvimos en un estallido social indignándonos por los conflictos de nuestro país y ya no, ya desaparecieron los conflictos de nuestro país de repente y ahora estamos entonces muy preocupados por Palestina e Israel, que además, debo decir, es un conflicto bien extenso donde hay otros responsables, que no son solo Palestina e Israel, o sea, hay responsabilidad de otros países del mundo en ese conflicto. Entonces es como que yo no podría hacer un juicio tan a la ligera como ella lo está haciendo, porque es que el gobierno israelí o los sionistas no son todos los israelíes, o sea, es un pueblo, eso también es un pueblo, eso también son personas, también son seres humanos, ¿cierto? Entonces yo no podría decir apoyar a Israel es ser inhumano o apoyar a Palestina es ser inhumano, no, o sea, que yo esté con el pueblo palestino no implica que yo apoyo a Hamas y que yo apoye o esté o entienda lo que está pasando el pueblo de Israel no implica que yo apoye o me guste el sionismo. O sea, es como que en qué punto nos fuimos a esa esfera de polarización que ni siquiera puedes hacer un balance, o sea, ni siquiera puedes hacer una aproximación racional al problema tan grande que tienen, que ha sido ocasionado por otros gobiernos del mundo, y porque entonces no estás haciendo un juicio de esos otros gobiernos del mundo también, o sea, ¿qué pasa? Es un conflicto que se originó hace mucho por decisiones que tomaron otros, además. Es muy difícil de verdad tener una postura así tan radical en ese conflicto. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, no estoy de acuerdo con las posturas cerradas en ese conflicto. Hanna, y para rescatar algo que ha dicho y hablar con nuestros oyentes, queremos pedirle su opinión. ¿Qué opinan tanto de la espiral del silencio como de esta, casi que imperativo categórico, porque nos están obligando a tomar partido? Y eso tiene toda guerra, queridos oyentes, toda guerra, todo ejercicio de la violencia es primero en sí propaganda. Porque porque es el poder natural de ejercer la fuerza sobre el otro. Y las guerras condicionan a los demás, que no te toca, es que te toca optar. ¿Por qué? Porque te cae acá, te cae en tu casa. Y cuando te cae en tu casa, te toca tomar partido.
para defenderte. ¿Por qué desde Colombia se hace un discurso radical de tener que defender a un lado u a otro? ¿Por qué tú? ¿Por qué tu hermana, tu vecino, tu novia, tu novio, de repente han tenido que adquirir una camisa y ponérsela y decir, yo defiendo a Palestina, yo defiendo a Israel? Pero seamos justos, en este momento es la propaganda de la violencia de Hamas, Irán y el proyecto de la revolución islámica la que está triunfando en Occidente y no al revés. O sea, no es Occidente el que está imponiendo su propaganda en Oriente, ni siquiera en Occidente mismo. Y eso yo creo que es lo que a Gustavo más le produce repelús y ganas de criticar. Quiero sumar a este debate, compañeros, era necesario, ya que pusiste este como un primer tema del día, Gustavo, hablar sí, de, yo mira, puedo... mira, este es un ejemplo, espera, eso es un ejemplo de lo que estamos hablando. El debate entre quién, entre bodegas, entre imposición de discursos. Residente saca una canción de Residente que, hay que decirlo, desde hace mucho tiempo, él no hace música por sí, por la música, por el arte, sino por política, ¿ok? Y le escribe Calamaro, viva el Estado de Israel, lo cual ha generado una controversia de nada, digo, del vacío. Es un cenotafio, una tumba muerta sobre la que se está discutiendo, una tumba vacía, perdón, sobre la que se está discutiendo. Pero se discute y se le pone al Calamaro una camisa de ultraderechista. Este es el trino más popular al respecto, que lo pone un tal Fonsi.